Bueno, entonces con esto vamos a pasarle el micrófono a- al vicepresidente senior, que es Bradley. Bradley también trabaja en el grupo que ayudó a organizar el evento del día de hoy de CPWR. Gracias y gracias a todos los que están aquí con nosotros. Este es un gran momento para hablar sobre planes de control interno y seguridad. Ahora esperamos iniciar el día de hoy con buenas noticias, ya que recibimos los datos últimos a partir de la Administración de Seguridad, revisando muertes totales. Hubo 921 en el año 2021 y año, en el año 2022 bajó bastante. Y esto incluye a conductores, pasajeros, etcétera. Y es importante saber que esta información no se dio a conocer debido al incidente de trágico de Baltimore y hubo otros 6 trabajadores cerca de Baltimore que también murieron. Y estas noticias han oscurecido la información que acabo de mencionar. También ayer perdimos 3 trabajadores en Pensilvania y luego otro en Missouri y Pensilvania. Ha habido muchos lugares en donde mueren personas en pareja o únicos. Así es que hoy vamos a hablar sobre el tipo de accidentes que son prevenibles y aquellos que ocurren dentro de una zona de trabajo, aquellos que se dan debido al uso de equipo o mal uso de equipo de construcción. Así es que tenemos un grupo de gente que va a hablar el día de hoy y me voy a tomar un momento para presentarlos. Así es que el moderador va a ser David Frostbrook. Él realmente es el gurú de los planes de tráfico interno. Trabaja en el área de estadísticas y en la división de seguridad e investigación. Trabaja en Virginia y ha trabajado en muchos planes que tienen que ver con la planeación de tráfico interno. También vamos a oír de Mandy Kustra, que ha trabajado en esta área por 24 años. Ha trabajado por 17 años en Ajax, pavimentación. Está también enfocada a los sistemas de seguridad y también es una miembro del área de ACAH y en Pittsburgh también sigue en el área deportiva, siendo muy entusiasta allí. Luego vamos a escuchar a Olga Correa, que es una especialista de cumplimiento. Ha trabajado en el área en OSHA por 9 años y antes de eso trabajó como oficial militar en el área química de los Estados Unidos, especializándose en eh, armas de destrucción masiva. Luego vamos a escuchar a Philip Russell, que es un abogado de OSHA, un litigador. Él fue reconocido en el área de OSHA por sus clientes a través del grupo de consultoría para el que trabajaba. Él ha ayudado en el desarrollo de las empresas en el área de inspección y de fatalidades también. Trabaja de cerca con las áreas de construcción y promueve la seguridad entre sus clientes. Así es que lo patrocina la seguridad y también es un abogado. Luego también tenemos a Travis Parson, que es director de seguridad ocupacional y salud. Conozco por sus 25 años de experiencias. Ha estado trabajando en esta área
durante todo este tiempo apoyando a los distintos sindicatos a través de los Estados Unidos. También es parte de los comités que revisan la seguridad en las áreas de construcción y también es vicepresidente para el área de los trabajadores en Virginia. Tiene una maestría en seguridad ocupacional y entonces habiendo leído toda la información sobre estos presentadores, quiero que sepan que esta gente realmente es líder en su área y realmente vale la pena ponerles atención porque hay pocos que saben más que ellos. Entonces, no sé si podemos comenzar contigo, Navy. Mandy, ¿qué te llevó a ser una líder en esta área de control de tráfico? Gracias, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, cuando hablamos de ITCP, tenemos que hablar sobre el camino que hemos desarrollado con ellos. En el 2015 nos enteramos de los planes, de que había necesidad de tener planes de control de tráfico. Entonces, primero estábamos tratando de averiguar cómo hacer las cosas, no teníamos mapas, no teníamos nada escrito. Básicamente nos estábamos comunicando verbalmente día a día y luego los subcontratistas estaban también involucrados y entonces todo el mundo escuchaba cómo esperábamos que se moviera el tráfico del día. Teníamos mapas muy generales, nada específico. Estábamos tratando de utilizar algo de información histórica que teníamos entonces y solamente manejábamos ITCPs para programas muy grandes. No lo aplicábamos en proyectos más pequeños. Todo esto cambió el marzo de 31 del 2016. A partir de esa fecha, esta es la sinopsis de lo que ocurrió esa noche. Ustedes que conocen a Florida, estábamos pavimentando una área, así como a las 9 de la tarde, 9:30, recibí una llamada de que el superintendente trabajando en el área fue, fue golpeado por un camión. Entonces, estábamos facilitando operaciones de molienda y pavimento. Y solamente teníamos una operación de molienda. Debido a esto, enviamos más equipo. Nuestro superintendente se puso enfrente de todo el equipo, salió para tratar de frenar la molienda en el nuevo lugar y había un camión que estaba cruzando a través de esa área y le golpeó. Cuando le preguntamos al chofer qué sucedió, dijo, pues no lo vi a tiempo para frenar. Entonces, este es el diagrama que tenemos para esa noche, para que uno tenga la idea de qué estaba sucediendo en el área de trabajo. Pueden ver que estábamos trabajando hacia el norte, pueden ver dónde estaba el camión de volqueo. Eh, Él parece que estaba viendo hacia el área de tráfico. Desafortunadamente, finalmente fue golpeado y el camión continuó avanzando unos metros. Esta era la persona más grande en este sitio. El senior principal era el que debía de supervisar todo y esto fue algo que nos impactó importantemente debido a esto. David falleció debido a este incidente. Entonces, así se veían las cosas esa noche y esto realmente nos golpeó profundamente. Y realmente me rompe el corazón ver estas fotografías porque esta noche cambió todo para nosotros. Nosotros nos dijimos que no íbamos a permitir que esto sucediera nuevamente y que la muerte de John no iba a ser en vano. Entonces, en ese momento se cerró la carretera
Teníamos solamente 2 carriles en ese momento y así se veían las cosas esa noche. Por supuesto, reportamos esto a OSHA y luego tuvimos a Philip y a OSHA involucrados en todo. L- Le voy a pasar después el micrófono a Olia para que ella nos platique qué fue lo que ocurrió en la investigación. Desafortunadamente creo que vamos a tener que ir primero a Philip porque Olia se desconectó y no está actualmente aquí. Bueno, sí, me llamó Mandy esa noche. Duró unas cuantas horas este evento. Yo me tuve que poner simplemente botas y jeans para poder llegar ahí. Y como son todas las cenas donde hay una muerte, simplemente cambian las cosas. Cuando comenzamos a tratar de entender lo que había sucedido, OSHA había desplegado un equipo. Estaba, creo que por ahí, Korea y había gentes con las cuales habíamos trabajado anteriormente. El proceso era difícil así como estaba y realmente siempre es difícil cuando se pierde a alguien localmente, sobre todo alguien como John, que era bien conocido y respetado. No fue nada contingente y OSHA tuvo alrededor de 6 meses para poder inspeccionar el asunto. Y muchas veces nos preguntamos qué es lo que requiere OSHA, qué es lo que inspecciona. Y si ustedes no lo saben, bueno, OSHA no tiene un estándar específico en relación a planes internos a la fábrica. Así es que aquí tenemos una sección de la OSHA que dice que los trabajadores deben de proveer un área de trabajo libre de riesgos a los trabajadores. Y la primer pregunta es, ¿qué es un riesgo reconocible? Bueno, en aquel entonces, si uno iba a su página, podían encontrar información y recomendaciones. Y de hecho, Ajax había desarrollado un libro sobre los planes para el control de tráfico interno. Y era un requisito revisar esta información para los estándares. Teníamos que tener algo escrito para estos propósitos. Entonces, mi trabajo es revisar la situación y ver que si no había requerimientos escritos, entonces había que incorporarse esta información. Y esto el hecho de estar trabajando en un área de pavimentación, uno tiene movimientos todos los días, cambios en el tráfico. Hay muchas cuestiones sobre mapeo y entonces no es fácil determinar cómo debe de llevarse a cabo las operaciones. Es decir, no es una operación estática, sino que las cosas se están moviendo todo el tiempo. Y entonces para inspeccionar la zona, obviamente tenemos que checar el área, caminar de un lado al otro, tenemos que entrevistar a la gente. Hicimos esto y trabajamos conjuntamente con ellos. Y una cosa que les puedo decir, una de las cosas más memorables que realmente me cambió como persona y como abogado, al estar sentado ahí con Mandy, y estábamos ahí con Mike Horam, que a cargo de Ajax, estábamos sentados en un cuarto y revisando la perspectiva que tenía la compañía y la que tomó Mandy. Y yo estaba ahí sentado y pues obviamente yo estaba haciendo mi trabajo como abogado y Mike dijo, ¿qué vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Y yo dije, bueno, no tenemos que tener nada escrito porque esto no lo requiere OSHA. Mike le golpeó a la mesa y me grita, no me importa lo que diga OSHA. Ahora, si ustedes no consideran el contexto, uno pensaría que Mike iba a ignorar a OSHA, pero esto no era lo que le estaba diciendo. Lo que le estaba diciendo es que su expectativa del equipo a partir de ese momento ya hacia el futuro es que debíamos de hacer cualquier cosa necesaria para que esto no volviera a ocurrir. Entonces, OSHA realmente era el piso. Cualquier estándares que tuviera OSHA, ese es el piso a partir del cual podemos empezar a trabajar. Él estaba diciendo que iba a hacer más. Y eso fue lo que tratamos de hacer a través de todo este proceso.
Todavía creo que él no está aquí en la lista. No sé si ya regresó Olia. Bueno, entonces, cuando se emitió la citación, ¿cuál es el siguiente paso? Si ustedes han escuchado mis webinars, uno sabe que OSHA tiene una serie de lineamientos y tienen una comisión de revisión y ellos son los que dicen, bueno, ¿se requiere una citación o no? Nosotros por lo menos queríamos tener una conversación, entonces sí fuéramos con OSHA y sí tuvimos una conversación sobre qué es lo que íbamos a hacer respecto a esta citación. Y finalmente concluimos que, y podemos cambiar una palabra o dos aquí, pero realmente no teníamos no tuvimos muchos conflictos aquí. No había mucho que pudiéramos decir que OSHA tuviera equivocado. Yo creo que como abogado, yo podría haber sacado argumentos sobre Ajax, pero aquí lo que queríamos es realmente seguir lo que Mike dijo y Mandy también se encargó en parte de este trabajo. Básicamente lo que estábamos tratando de hacer es ser buenos humanos y Mandy realmente se ha convertido en una de las líderes en este sentido. Se han hecho muchas cosas para tratar de aprender a partir de este incidente, no desde el punto de vista de lo que se requería legalmente, sino qué es lo que podemos hacer para ir más allá de esto, más allá de lo básico para poder manejar bien las cosas. Mandy, no sé si nos puedas compartir tu información sobre los riesgos. Entonces, si alguna vez han visto esto, OSHA a veces emite una carta de alerta sobre riesgos y generalmente esto se da junto con una citación. Muchas veces no tienen un estándar y creen que no pueden hacer gran cosa al respecto. Entonces, ellos sí nos enviaron esta carta porque hubo relacionado con lo que se encontró en la investigación. Parece que el chofer sí estaba desorientado al estar manejando. No sabemos si estaba usando su celular, texteando, lo que sea. Como dije, esto fue en el 2016 y entonces sí había entonces un riesgo que debía de manejarse. Entonces es importante considerar esto del uso de celulares que distrae a la gente en el área de trabajo. Esto normalmente se incorpora dentro de instalaciones, pero debe de también incorporarse fuera de las instalaciones cuando la gente se está moviendo en las calles. No sé si quieres continuar tú, Mandy. Bueno, entonces, para darles una idea de cómo iniciamos o cómo lanzamos todo este programa de ITCP, como primero, como dijo Philip, incorporamos a la administración. Obviamente, el dueño estaba involucrado y la administración estaba muy involucrada. También tenemos que asegurarnos que está el comité de ITCP, pero realmente el dueño son las operaciones. Comenzamos con un comité. Tuvimos que desarrollar las bases, definir las reglas y responsabilidades, y esto lo hicimos, luego lo revisaremos más detenidamente. También se tenía que comunicarle a los contratistas y a los subcontratistas, se les daba una lista de qué se esperaba de ellos. Hicimos reuniones con subcontratistas, con grupos de inspección y comenzamos a comunicar a la gente qué es lo que íbamos a esperar. Y otra cosa que tenemos que saber es dónde vamos a almacenar todo el ITSP. Inicialmente, cada persona manejaba la información y la almacenaba en sus computadoras, pero después comenzamos a manejarlo en cajas. Y así se nos veía nuestra guía de tráfico y utilizábamos este tipo de documentos de ayuda. Entonces teníamos guías para desarrollar los planes de tráfico de ITSP. Estos de aquí son las tareas diarias para la gente que trabaja en el sitio. Pueden ver aquí que para los superintendentes, ellos tienen que desarrollar los mapas, desarrollaron los ITCPs. Decidimos utilizar un programa
que se llama Blues algo. Eh, Ahí hacíamos diagramas de dónde se esperaba tener tráfico, dónde no. Y lo hicimos de tal forma de que los ITCPs fueran los mismos, que tuvieran la misma información. Tienen que tener el nombre, el número o nombre del superintendente y su teléfono. Tenemos que saber quién va a estar en el sitio, hacia dónde van a estar moviendo los equipos. Y tenemos también áreas específicas determinadas, como dónde se pueden estacionar los vehículos, dónde haber áreas limpias, dónde se va a tener equipo móvil, etcétera. Y luego toda esta información también debía estar en las manos de los capataces. El Departamento de Seguridad recibe una copia de todo esto y llegamos hasta el punto en donde a los inspectores en el sitio y a los administradores les dábamos a ellos una copia del ITCP también para que ellos supieran qué podían esperar ese día o noche. Luego lo siguiente teníamos a los capataces. Así es que ya que ellos no están desarrollando los ITCPs, queríamos que ellos diseminaran la información a todos los involucrados. Entonces le dábamos una lista de prechequeo, poníamos ahí información como cuál es la producción de ese día, cuál es el tema de seguridad para ese día. Recibían un mapa y se hablaba sobre los riesgos y cómo habían cambiado los riesgos de un turno al otro. Se hablaba sobre el apoyo de colegas. Se hablaba sobre si había más gente incorporada en el sitio, si se ha visto cualquier cosa que no concuerda para poder frenar la actividad y tomar medidas correctivas. Y luego hablamos también sobre las tareas del turno, sobre cómo limpiar el área, etcétera. Así es que esto estaba en manos del capataz. Luego también queríamos que la gente se quedara trabajando en áreas iluminadas y que utilizaran algún dispositivo de señalización. Por ejemplo, si estás en cierta área, debes de mantenerte a 180 grados de un camión o utilizar un spotter para que te puedan detectar. Y luego debe de haber y técnicos en sitio para poder estar revisando la seguridad de los movimientos. Así es que el sistema spotter o de detector se utiliza sobre todo cuando uno está lejos del resto del equipo. Para los camiones, tratamos de limitar la velocidad a 10 millas por hora y tratamos de que no estén cerca de gente. Y todo esto tiene que estar coordinado por el supervisor. Hay que reportar todas las condiciones no seguras. Y si tenemos un área donde la velocidad es de alrededor de 45 millas por hora, tenemos que incorporar agente de seguridad. Así se ve nuestro equipo de seguridad. Así es que para el trabajo durante el día solamente se requiere la playera y el casco. En la noche incluimos la parte de abajo. Y también se requiere tener un logo para saber quién está trabajando ahí, de qué compañía es. Y aquí así se ven los mapas. Entonces, en la parte de arriba pueden ver el número de trabajo, el superintendente, el nombre del sitio, quiénes están trabajando ahí, los índices de Ajax, que esto es lo que obtuvimos de la gente de ITCP. Pueden ver que tenemos distintas áreas designadas para saber qué es lo que está sucediendo en distintas áreas. Por ejemplo, en verde tenemos los camiones de concreto, los de asfalto son azules y pueden ver que tenemos información respecto al tipo de terreno.
Y si desafortunadamente hay un accidente en el sitio de trabajo, uno va a tener que regresar a ver qué fue lo que ocurrió durante el día. Entonces, todo esto nos sirve para estos propósitos. Esto de aquí es una panorámica diferente del ITCP, es un mapa diferente que se desarrolló y pueden ver que este estaba lleno de tráfico. Ese día tenemos áreas con muchos circulitos donde estaba llevándose a cabo mucho trabajo. Te pueden decir qué subcontratistas están ahí en esa área, te decían qué rampa hay que utilizar, dónde hay que tener cuidado con concreto fresco, etcétera. Y también te recordaban que tenías que salir por el norte cuando te fueras, se revisaba dónde estaban los cuerpos de agua, etcétera. Entonces todo depende de qué tanta información puede estar allí. Entonces, estos son dos ejemplos de mapas, podría poner muchos más, pero lo que queríamos es tener es una plantilla básica para que la gente sepa cómo manejar esto para ITCP. En general, un supervisor puede decir, bueno, se toma 15 minutos o menos hacer uno de estos mapas cada noche. Entonces tratamos de las cosas sean fáciles para que sea un proceso fácil de manejar y que realmente se lleve a cabo. Entonces así se veían las cosas en Ajax. Le voy a pasar el micrófono a Dave, que nos ayudó en siendo pionero en algunos de estos mapas. Gracias, Mandy. Bueno, antes de iniciar, aquí estoy. Gracias. Gracias por esperarme. Realmente estaba teniendo problemas técnicos. Ningún problema. Yo no sé cuánto sepa sobre lo que cubrió Philip, pero cubrió sobre las investigaciones de OSHA y los temas relacionados con eso. Y no sé si quisieran hacer comentarios generales sobre el proceso de esta investigación y los planes de control de tráfico interno, sobre cuándo se utilizan o no se utilizan bien. Sí, absolutamente. Entonces, hola a todos. Mi nombre es Olia Correa. Antes de trabajar en esta área, yo dediqué 9 años como a la inspección y yo solía inspeccionar demasiadas muertes. Sobre todo, por eso vi la necesidad de tener planes de control del tráfico. Y últimamente he pensado sobre las fatalidades que se han dado a través de los años. Yo llevé a cabo una investigación personalmente en el caso de esta persona que fue atropellada en la noche cuando estaba pintando una zona en el suelo. Y durante la investigación nosotros identificamos violaciones de distintas compañías involucradas. Entonces, para el subcontratista eh, relacionada con la muerte, ellos recibieron tanto una carta de OSHA como una citación. Entonces, algunos de los elementos tienen que ver con el reconocimiento de riesgos en el área de trabajo y cómo es posible que ese riesgo pueda llevar a accidentes importantes. Y también deben de llevarse a cabo actividades para corregir estos áreas con riesgo. Entonces, bajo el acto de 1900, la ley de 1970 de OSHA, para el reconocimiento de riesgos, sabemos que se considera sobre todo el riesgo físico de los empleados. En este caso tenemos una persona que fue, que fue
Perdón, tenemos el caso de una persona que no se vio, que un camión no vio y contra la cual impactó. También OSHA lo que hace es que tiene una serie de lineamientos que indican qué es lo que debe de hacer un empleador para minimizar los riesgos y los conflictos. Y también se debe de comunicar los detalles de los planes de tráfico interno, se les deben de comunicar a todos los que trabajan en esos momentos y a todos los vehículos que entran el área. Esto es algo esencial. Es esencial tener la comunicación entre estas distintas partes. Y el contratista sucede que no llevó a cabo inspecciones rutinarias en ese momento. Así es que, en resumen, llevó a cabo mucha investigación. En este caso, tratamos de encontrar mucha información, muchos datos. Esto es lo requerido por OSHA porque tenemos que tratar de rastrear el proceso y ver qué fue lo que ocurrió realmente. Y realmente es una situación que rompe el corazón. Entonces, esta muerte trágica se relaciona con la necesidad de establecer medidas de seguridad y tener un plan de control interno eficaz. Esto es imperativo para todas las partes involucradas, el priorizar la seguridad y condiciones saludables del trabajo para evitar condiciones fatales a futuro. Y lo primero que hacemos después de investigar todo esto es aprender de las cosas. Y gracias por estar aquí, porque esto dice mucho de ustedes. Significa que les importan los trabajadores y realmente solamente si trabajamos conjuntamente vamos a poder hacer una diferencia. Todas las muertes relacionadas con el trabajo realmente hacen que se nos rompa el corazón a todos porque tenemos que esto afecta mucho a los colegas, a la familia, a la administración y realmente afecta a toda la compañía. Así es que, por favor, como un recordatorio, yo creo que es importante siempre recordar que debemos de poner la seguridad y la salud en nivel número uno para evitar este tipo de situaciones. Tenemos muchísimas muertes que se dan. Esta es solamente una de las muertes que yo investigué. Y bueno, espero que ustedes reciban la información que han estado buscando. Muchas gracias por tu participación y muchas gracias también por meterle el corazón a este tipo de actividades. Creo que es importante. Bueno, entonces hemos tenido una muy buena presentación sobre el manejo de tráfico y control de tráfico interno, revisando esto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de OSHA, desde el punto de vista de los lineamientos. Y en los siguientes 20 minutos que nos quedan, eh, tenemos preguntas para cada uno de nuestros panelistas. No sé si está Travis por ahí, creo que se fue. Sí está por ahí, nada más que no tiene prendido el video. Bueno, gracias, Travis. Entonces, tengo varias preguntas para tratar de tener ejemplos específicos y tratar de tener una panorámica general del asunto. Entonces, ¿cuáles son algunos de los detalles de estos planes de control de tráfico interno? ¿Qué se puede hacer al respecto? Entonces, considerando esto, vamos a comenzar con una pregunta para Travis de el grupo del Sindicato de Norteamérica. Dice, ¿cuál es la motivación de la idea original de manejar la seguridad Bueno, realmente es difícil esto. Este es un concepto que surgió hace como 25 años. El concepto de los planes de control interno se desarrolló a partir
de la administración de las carreteras y de sindicatos relacionados. Ahí se descubrió que 50% de las fatalidades se daban en el área de trabajo misma. Luego hubo un estudio posterior y a partir de este estudio que se llevó a cabo, surgió este concepto de tener planes de control de tráfico interno. Después de esto, NIOSH, justo con Stephanie y Susan Marsh, desarrollaron un librito, y espero que todos lo hayan visto, del 2001, que tiene el título Cómo prevenir accidentes en áreas de trabajo. Y ahí realmente se escribe toda una lista y se describe también este concepto de control de tráfico interno. Eh, y en el 2002 también se desarrollaron lineamientos específicos para distintos tipos de trabajos. Así es que este es el origen a partir de lo que yo tengo consciente, es decir, desde los 90 hasta el día de hoy, y de ahí salió todo. Gracias. Gracias, Travis. Mandy, en tu compañía dices que el capataz es el que cree el mapa de tráfico y que este luego se comparte. El entrenamiento es diferente para el superintendente que para el capataz y cómo se comunica esta información efectivamente al equipo. Bueno, entonces el entrenamiento sí es diferente y ahí es donde el comité de ITCP entra y nos ayuda mucho con nuestro entrenamiento. Entonces vamos a comenzar con el capataz porque él está ahí en el sitio. Él desarrolla el plan, como comentamos. Ahí se colocan las expectativas, y el rol que va a jugar cada persona. También tenemos un mapa de dónde va a estar, en qué lugar, quién va a estar próximo a qué área. Este es un lineamiento genérico que es específico para la operación, pero no para el sitio. Entonces, el capataz recibe un entrenamiento tal que incluye la comunicación de esta información. En cambio, el inspector se relaciona más, su entrenamiento se relaciona más con hacer el ITCPs. Y nosotros tenemos distintos videos internos para ellos. Tenemos un video de 10 minutos, por ejemplo, que se utiliza si eres una persona hábil en el uso de PCs. El otro video es de 45 minutos y este es para inspectores que no manejan mucho la computación y entonces se les dice cómo hay que hacer el ITCP desde el inicio al final. Entonces, esta es la distinción en cuanto al entrenamiento que reciben los dos. Entonces, ustedes desarrollaron mucho de su material de entrenamiento. ¿Qué tipo de recursos utilizaron para esto? Mencionaste los dos documentos de ARCA. Casi todo vino de esos dos documentos que teníamos. Teníamos, como dije, el mapa del sitio, cómo se iban a mover la gente, los camiones, etcétera. Y luego vimos cómo se podía hacer el mapa, cuáles distintas formas de desarrollar un mapa, cómo poner flechas o no. Tuvimos alguna gente que tenía Bluebeam y otros de Savvy. Y como dije, se entrenó a todo mundo sobre cómo desarrollar los mapas. Tenemos distintos tipos de mapeos, pero por lo menos todo mundo
interactuando y que están controlando los distintos riesgos. Entonces, bajo las políticas de OSHA, se ha decidido que distintos empleadores en relación a las violaciones, a la creación, desarrollo y correcciones necesarias son importantes. Solamente uno de ellos tiene que ser aplicable, no todos estos elementos tienen que aplicarse. Y ustedes pueden aplicar para uno o distintos elementos, todo depende de la situación. Esto incluye instancias en donde algunos empleadores que no aplicaron medidas de control de tráfico interna y que esto lleve a la afectación de empleados de otras compañías. Entonces, OSHA lo que quiere es mantener la seguridad de todos los trabajadores para tener un ambiente de trabajo seguro y libre de problemas para la salud. Entonces, ¿puedo agregar un comentario? Sí, y muchas gracias por tus palabras. Phil y yo ya nos conocemos de muchos años y hemos trabajado en muchos casos de muerte exitosamente. Bueno, entonces cuando tú trabajas o hablas sobre las políticas de citación, hay que enfocarnos en esta palabra de las políticas. Aun y cuando sí es una política, todas las cortes que han revisado esta información se ha dicho que este es, cuando revisamos el distintos tipos de empleadores, es que técnicamente no te pueden citar para nada más que para algo que le suceda a tus trabajadores. Entonces tenemos aquí un punto de cooperación que es requerido. Hay que decir, bueno, por ejemplo, el trabajo número 1 y trabajo número 2, y podemos luego revisar qué es lo que dice la política para cada uno de estos casos, pero lo más importante es centrarnos en la seguridad y en la cooperación. Esto es muy importante, creo yo, y creo que esta discusión tiene que ver con un plan de control interno. Es importante poder tener actividades de control en el sitio. Entonces, no sé si puedes hablar sobre cómo un superintendente puede utilizar estos planes de control interno para poder coordinar distintas operaciones en un sitio de trabajo dado. Sí, claro, como dijo Travis, cuando tenemos distintas actividades en un lugar, esta es una situación ideal para planear. Entonces, lo que se hace es que se sienta uno la noche anterior, se planea quién va a estar allí durante el día, qué va a suceder, qué tipos de movimientos va a haber. Y eso nos permite tener un preplan sobre lo que va a ocurrir el siguiente día. Y junto con la preplaneación tenemos distintos colores que son utilizados para reconocer distintos camiones. También se lleva a cabo una marcación de dónde van a estar los subcontratistas. Entonces, básicamente se requiere saber quién va a hacer qué y preplanear esto en una especie de mapa. Sigo escuchando la palabra comunicación y una de las cosas que se viene a la mente es que tenemos choferes que vienen de fuera. Entonces, ¿cómo se envía un email quizá? Pero ¿cómo podemos hacer que distintos choferes sepan cuál es la información que deben de seguir? Es decir, cuál es la información reciente que deben de seguir. Bueno, nosotros le decimos, sabes que vas a recibir este tipo de información y debes de diseminarla allí en el área con todos tus trabajadores. No siempre ocurre esto. eh, Otra forma que tenemos de comunicar esta información es poniendo pancartas en el área
y les preguntamos a los trabajadores, ¿conoces cuál es el programa del día? Y si no, infórmate. Y de esta forma, si el chofer ve este tipo de avisos y dicen, no, yo nunca recibí información de estos, entonces se les puede imprimir la información y lo pueden tener a la mano. Y aunque se escucha algo como muy loco, sí sucede esto. Sí sucede que los choferes piden o solicitan esta información. O si no, tenemos a un broker de alguna compañía que dice, necesito una actualización de los mapas. Entonces, sí lo han pedido, sobre todo si el superintendente no envía la información a tiempo. Porque muchas veces no desarrollan la información o la desarrollan la noche anterior a las 8 de la noche, pero sí las tenemos disponibles para choferes que pudieron no haber recibido la información a tiempo. Muy bien, gracias. Bueno, Travis, una de las cosas que compartió, que se compartió, y entonces parece que teníamos detectores para camiones, pero también para actividades específicas. Entonces, puede ser que yo esté involucrado en una actividad específica y puede ser que yo no pueda estar alerta y necesita tener a alguien más observando la situación. Entonces, ¿qué tipo de diferencias hay entre los flaggers y los detectores? Bueno, las responsabilidades son muy diferentes y son clasificaciones o roles diferentes. Los flaggers y los detectores a veces se confunden, pero no, requieren entrenamientos diferentes. Por ejemplo, un detector puede ser utilizado en una operación cuando se trabaja a ciegas. También puede utilizarse cuando suceden muchas cosas y se necesita más comunicación o la comunicación es clave en el área. Entonces, este sería un rol muy claro como detector en términos de seguridad y esto es muy requerido, sobre todo cuando algo te está bloqueando la vista, por ejemplo. Mientras que un flagger tiene un rol muy diferente. Ellos, y no se espera que una persona pueda hacer las dos cosas. Más bien, el flagger se comunica con la gente que entra a la zona, también comunica con el equipo que está detrás, comunica con todo el equipo pesado. A veces tienen que entrar y cambiar las operaciones porque las cosas a veces cambian de un momento a otro. A veces tenemos un camión que está transitando, entonces ellos tienen que cambiar la logística del área. Entonces el flagger y el detector son dos roles diferentes, siempre deben de estar entrenados y obviamente ambos deben de recibir su entrenamiento antes de ir al área de trabajo. Bueno, tenemos muchas más preguntas y poco tiempo. Entonces, si quieren, pueden contestar con una frase. Esto es para Travis. Este tipo de operaciones se pueden aplicar a otras situaciones de construcción. Sí, por supuesto. Todos los conceptos de ITCP se pueden aplicar. Hay control de tráfico en cualquier situación de trabajo. Y cuando tenemos equipo pesado, cuando tenemos camiones y gente involucrada, se pueden utilizar estos lineamientos. Y Mandy, esta es la última pregunta. ¿Hay alguna situación en donde no se puede aplicar un ITCP? Realmente no. Sí, creo que tener algo genérico es mejor que no tener nada. Entonces creo que siempre se puede aplicar. Por ejemplo, se ha aplicado hasta para casos en una planta de asfalto, cuando íbamos a tener una visita de un grupo estudiantil, para que los
padres supieran dónde dejar a sus hijos, dónde recogerlos, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por esto y por toda esta discusión. Entonces vamos a tener un cierre y muchas gracias por haber participado. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos, a nuestros panelistas, a CPWR, NIOSH, el Consejo por apoyarnos y gracias a todos los que participaron, todos los que están aquí. Creo que una cosa muy importante también, aparte de estar aquí escuchando la presentación, ha sido leer los comentarios y estar al tanto de las preguntas. Hemos estado trabajando en esta área por más de 20 años y como dijo Travis, hay esperanzas. Estamos viendo cada vez más y más gente involucrada y creo que todos aquí en el webinar son como misionarios de este programa. Y entonces tenemos que realmente esta no es la responsabilidad de unos pocos, sino de todos, porque aun y cuando es difícil prevenir intrusiones, sí podemos tratar de controlar el tráfico dentro de nuestra área. Esto está bajo nuestro control, así es que ojalá que todos podamos hacer esto. Y como Jessica dijo anteriormente, este webinar va a estar en nuestra página de internet y si requieren de más información, por favor, vayan a la página de CPWR. Ahí tenemos mucha de esta información. También está la página para la seguridad de los trabajadores, que también tiene muchísima información similar. Gracias por su participación, sus comentarios. Y bueno, les vamos a dejar entonces algunas ligas para ustedes o para los